Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Para los que no me conocen, soy Mario Castañeda. Para los que ya me conocen, pues soy solo Mario. Es un privilegio para mí estar acá. Como Helen decía, soy amigo de Otto desde hace 36 años. Estábamos haciendo cuenta la vez pasada que ya tenemos 36 años de conocernos y es un privilegio para mí el poder tomar este lugar. Yo soy la persona que ustedes la vez pasada recogieron una ofrenda para los hermanos en Cobán. Nosotros tenemos un ministerio ya desde hace 25 años en el Valle del Polochic, en el área rural. Trabajamos con personas que hablan quechí y otros que hablan pocomchi. Entonces estamos allá desde hace algún tiempo haciendo misiones. Soy misionero desde la cabeza hasta la médula. El Señor me ha dado ese llamado, ese privilegio de servirle y tenemos el privilegio de tener allá algunas iglesias, institutos bíblicos, ayudamos a los hijos de los pastores, pero también hemos ayudado con sus ofrendas, hermanos, que nos mandaron a que se restablecieran muchas familias que perdieron todo. Ahí sí que se lo llevó el río, todas sus cosas. Entonces, tuvimos el privilegio de poder bendecirlos. La semana esta que está terminando, estuvimos allá comprando algunos terrenos para algunos que no tenían ya dónde vivir. Y el Señor nos dio el gozo de poder terminar esa obra. Ahorita ya lo terminamos. Fueron 5 o 6 meses casi de poder ayudarles a estos hermanos. Se alargó por el hecho de que a pesar de que la tormenta les quitó todas las cosas, después llegó una peste de moscas, que de tanta gente que perdió sus animales, pues todos los animales quedaron en el río, entonces eso hizo que las moscas estuvieran ahí haciendo travesuras y pues entonces se alargó en ayudar a los hermanos porque no pudieron sembrar su maíz. Y pues gracias al Señor hasta ahorita van saliendo. Gracias por sus ofrendas, hermanos, por sus oraciones también, porque sabemos que sus oraciones sirvieron de mucha bendición para cada uno de estos hermanos que estuvieron sufriendo esa catástrofe, que sí fue una catástrofe. Pastor Otto me pidió favor que hablara de 7 verdades que pueden ayudarnos a sostenernos en nuestra liberación. Antes de empezar con ello, hermanos, quiero que por favor me apoyen en oración. Necesito su oración porque tengo muchas cosas que decir y que el Señor me dé sabiduría para que usted salga bendecido. ¿Se pone de acuerdo conmigo en eso, hermano? Que usted sea bendecido y yo también. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Señor, necesito de tu espíritu para poder edificar a la iglesia de Jesucristo. Pido por favor que el Espíritu Santo venga a poner los pensamientos que van a ser los pensamientos de bien y de misericordia, de amor, de fortaleza, de guianza, de templanza y de dominio propio para tus hijos, Señor. Pido que tomes control de mis pensamientos, de mi conocimiento, Señor. Sé que no lo sé todo, pero tú lo sabes todo. Y habla tú y no yo, Señor. Bendice a cada uno con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Quiero llamar su atención, por favor, a que se vaya a la palabra del Señor, a Hebreos capítulo 12 y versículo 1 y 2. Y ahí nos dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es importante, hermano, que sepamos nosotros qué es una consejería, qué es una liberación, qué es una liberación del alma. El pastor Otto le puso de nombre detox, ¿verdad? Ustedes ya han oído esa palabra. Y yo quiero mencionarles a ustedes el aspecto de qué es una consejería, qué es una liberación.
Gracias al Señor hemos tenido la bendición de que por más de 10 años estuvimos dando consejería en una iglesia y ahí aprendí yo qué es la consejería. Desde los años 85 en adelante se oyó la liberación, en donde venían las personas y miraban que se manifestaba un espíritu inmundo y todos se juntaban y empezaban a reprender, ¿verdad? Y a reprender y a reprender y a reprender. Pero en los años 90 y 95 se aprendió referente a la sanidad del alma. Y desde eso han salido muchos libros. Yo he leído muchos libros referente a sanidad del alma, referente a la liberación, referente a cómo echar fuera demonios. Y he aprendido muchísimo a través de la experiencia de muchos otros que se metieron ahí sí que como yo, como misionero, ¿verdad? Aventurar hasta las arriba, las montañas, pues ellos se fueron arriba a los aspectos espirituales en donde aprendimos todos qué es los aspectos de los problemas del alma. Y yo entendí, hermanos, que la liberación primero debemos de tener el concepto que es sanidad del alma o la administración del alma. Y entendí muy bien cuando leí todos estos libros de hermanos que pasaron horas estudiando referente a la consejería bíblica, y me di cuenta que tenían mucha razón, que el problema primordial en la persona o en el individuo es el problema del alma, porque en el alma está el asiento de nuestras emociones. Y en las emociones es en donde el enemigo ha tirado todos los dardos que pueda tener para obstaculizar el crecimiento de un creyente. Y en el alma es en donde nosotros tenemos todos nuestros conflictos y es en donde está el filtro donde nosotros podemos ver al Padre según como nuestros padres fueron. Y eso no podemos evitarlo. Como a mí me pasó cuando yo yo crecí sin un papá que estuviera presente en la casa, sino que crecí con un padre ausente que llegaba solo por momentos y solo llegaba, y no estoy deshonrando a mi padre con eso, ¿verdad? Llegaba a regañar y nosotros llegábamos a pedir. Entonces me acostumbré a tener una relación con Dios, a que sentía que me iba a regañar y después empezaba a pedir, ¿verdad? Entonces eso fue una cosa que en mi alma estaba ese concepto. Yo no sé cómo fue su papá, no sé cómo fue su mamá con usted, cómo fueron sus tíos, cómo fue su relación con sus hermanos, porque la relación que nosotros tengamos con nuestros hermanos también nos influencia a cómo es que nosotros crecemos. La idiosincrasia en donde nosotros vivimos a nuestro alrededor, eso nos ha hecho a nosotros las personas que en este tiempo hemos desarrollado según nuestro estudio, según nuestra vocación o según cómo crecimos, así es como hemos desarrollado nuestros conceptos de pensar. Entonces, en el pensamiento, en el alma, en las emociones, en las reacciones, en la cómo nos desarrollamos internamente, ahí es en donde el enemigo muchas veces está batallando. Pero ese no es mi tema es cómo sostenernos a través de la verdad de la palabra de Dios en la liberación que Dios nos ha dado. El apóstol Pablo en Santiago capítulo 5 versículo 1 nos dice de que nosotros mantengamos esa liberación que Dios nos ha mandado y que no vivamos según la carne, sino que vivamos según el Espíritu. Y eso es una de las cosas a las cuales nosotros nos informaron aquellas personas y aquellos siervos del Señor que estudiaron la palabra y estudiaron a las personas, porque eso hicieron a través de estudiar la palabra del Señor, estudiaron también el comportamiento humano. Esto entonces nos lleva a que en el alma está el problema mayor del cristiano. ¿Y cómo sostener nuestra fe con una mente carnal? Porque aunque nosotros no querramos admitirlo, somos mentes carnales. Pensamos, reaccionamos y vivimos conforme sentimos. Y muchas veces eso no es guiado por el Espíritu de Dios.
Entonces, cuando nosotros vemos la liberación, la consejería pastoral, nosotros vemos esos aspectos de la liberación, la sanidad del alma y el mantener una liberación o sostenernos en una liberación en la cual nuestra vida llevó un proceso. Aunque usted no lo sabía o sí lo sabía o no quiso admitirlo o sí lo admitió, nosotros vivimos en una guerra constante espiritual. Nuestra guerra no es contra cosas humanas, sino son contra cosas espirituales. El mal espiritual existe. El chamuco, el diablo, la serpiente antigua, el enemigo de nuestras almas está trabajando en estos tiempos y siempre ha trabajado. Y es necesario que nosotros estemos preparados para que, como dice Colosenses 1:13, que nos trasladó el Señor de las tinieblas a la luz admirable, permanezcamos en luz. Y yo quiero darle 7 verdades que le van a edificar a usted para que usted se mantenga en limpieza delante del Señor, que se mantenga en santidad, porque todas esas cosas son las que pueden al creyente sostenerle en cada situación de su vida. Y es necesario, hermanos, que nosotros tengamos la verdad en nuestra vida para que ella nos sostenga y podamos nosotros así mantener una vida cristiana como el Señor quiere, con fruto. Fruto para el Señor, fruto para la iglesia y fruto para nuestras almas, para que nuestras almas tengan un nivel espiritual estable, para que nosotros podamos también crecer espiritualmente, porque mucho cristiano no crece porque no sirve. No sirve en el sentido de no servir, sino no sirve a los demás. No está ejercitando sus dones, ¿verdad? Así que no me vayan a malentender, hermanos. Tengo el privilegio, hermanos, de que el Señor me ha mostrado a través de estudiar la palabra del Señor y ver bajo muchas personas que hemos aconsejado y ministrado, que muchas veces no se le da el fundamento para que ellos puedan sostenerse después de haber pasado por una consejería, por haber pasado por una liberación, porque hemos sido libres de la esclavitud del pecado, hermanos. Cada uno de nosotros hemos sido libres de esa esclavitud en la cual estuvimos en otro tiempo, pero el enemigo ha querido volvernos a jalar para querer hacer que nosotros hagamos nuestras viejas maneras de vivir. Y no debemos de dejar eso, hermanos, que el enemigo nos esté ganando. Y por ello quiero declarar en el nombre de Jesús ante ustedes y ante el Señor y ante el enemigo estas verdades que pueden sostenerlo en su caminar diario. Tómelo, hermano, no como una receta, tómelo como algo que va a sostener su vida, eso sí, porque sí son importantes las cosas que quiero declarar con usted. Una de ellas es el aspecto de usar toda la armadura de Dios. Si nosotros usamos la armadura de Dios para sostenernos, nos vamos a sostener ante toda influencia que el enemigo pueda tener en contra de nuestra vida. Usando la armadura de Dios, no lo hagamos como un amigo me enseñó. Mire, usted hágalo, hermano, como que cuando usted se está poniendo su ropa, póngase sus zapatos, póngase el apresto del Evangelio de la Paz, se pone el pantalón, se pone el cincho, póngase el cincho de la verdad, se pone la camisa, se pone el escudo, la coraza de justicia, y si se pone su reloj, póngase el escudo, y si se pone su argolla, pues póngase ahí la espada. No, hermano, tenemos que ponernos la armadura de Dios pensando en Jesucristo. Si pensamos que Jesús es nuestra armadura, vamos a darnos cuenta que el cinto de la verdad, Jesús es mi verdad. Si me pongo mis sandalias para caminar en el Evangelio, voy a saber que voy a caminar bajo el Evangelio que Jesucristo proclamó. Ese Evangelio que dice
deja el pecado, deja la mentira, deja el robo, deja todas aquellas cosas malas. Esa verdad del Evangelio, si yo camino a través de ese Evangelio, esa es una armadura muy poderosa que me va a sostener. Si yo vengo y digo que mis pensamientos es la coraza, es el yelmo de la salvación, es la salvación que Jesucristo me ha dado, que si yo tengo la mente de Cristo, voy a pensar las cosas como Cristo la pensaba, entonces sé que mi armadura es poderosa. Si me pongo la coraza de la justicia de Cristo, entonces sé que la justicia de Cristo me va a sostener. Esa armadura me va a hacer que esa verdad que yo voy a proclamar me va a defender, me va a dar el escudo de la fe, ¿verdad? Me va a poner el manto de humildad de Cristo y va a hacer que yo me sostenga, según como ya todos lo sabemos en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, nos declara todo lo que es la palabra, nos enseña referente a la armadura de Dios. La armadura de Dios nos la ha dado el Señor para defendernos, pero también para sostenernos, para atacar, para destruir, para defender y tomar posesión de todo aquello que Él nos ha dado. La palabra nos exhorta en Efesios 4:8 a que resistamos al diablo y el diablo va a huir de nosotros. Pero si no estamos vestidos, si no tenemos justicia, si no tenemos fe, si no tenemos verdad, ¿cómo podrá el enemigo vernos? Sin armadura. Es necesario que la armadura del Señor esté puesta en nuestras vidas, que creamos en ella, para que esa verdad de la armadura de Dios nos pueda sostener para poder resistir al enemigo, para poder mantenernos en la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres. La verdad. Por eso es que yo declaré que son 7 verdades en las cuales nosotros debemos de caminar, vivir, creer, testificar, establecer en nuestras vidas para poder mantenernos en liberación. El Señor Jesucristo nos ha enseñado en Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 25, que debemos de permanecer en la palabra del Señor o tomar la palabra del Señor como nuestra leche, como nuestro alimento espiritual. Si nosotros mantenemos nuestra vida constante en la palabra del Señor, en leer la palabra del Señor, en vivir la palabra del Señor, en escudriñar la palabra del Señor, en meditar la palabra del Señor, nosotros vamos a ser personas poderosas. Una vez tenía yo muchos problemas, pero muchos problemas en mi vida. Y un pastor amigo mío llegó y me dijo: hermano, fíjese que el Señor me mandó para orar por usted. Vengo a orar por usted. Amén, ora hermano, porque sí necesito. Porque los pastores necesitamos oración, hermanos. Máxime los misioneros como yo, necesitamos oración. Y entonces este hermano llegó y oró por mí. Y el Señor me dio palabra por medio de él en donde me decía de que Él quería que yo siguiera sosteniéndome en lo que la palabra del Señor decía referente a mí. ¿Y qué dice la palabra del Señor para mí, en mí, pensando en mí? Que soy linaje escogido, que soy real sacerdocio, que soy nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando yo empecé a meditar qué es lo que Dios pensaba en mí, entonces me di cuenta de que eso es permanecer en la palabra del Señor, meditar en la palabra del Señor, vivir la palabra del Señor. Y cada uno de nosotros, si vivimos así, pues vamos a tener la victoria en medio de toda circunstancia que nos pueda venir en la vida. Y es necesario estar firmes en las Escrituras, metiéndonos en la palabra, estudiando la palabra. Una cosa es oír la palabra de Dios, que otros nos prediquen, y otra es donde Dios nos habla a nosotros cuando nosotros meditamos, estudiamos, escudriñamos, vemos la palabra de Dios como la palabra viva del Dios viviente.
Y es necesario que nosotros nos veamos así en la palabra, que ella nos muestre como un espejo qué es lo que realmente Él quiere de nosotros, qué piensa de nosotros. Imagínense cuando el Señor le declara palabras de amor, como dice, como diciendo, te tengo esculpida en el hueco de mi mano y la acerco a mi corazón. Y aquí en mi corazón estás tú y pienso en ti a cada momento, a cada instante. ¿Cómo no se va a edificar su alma? ¿Cómo no aquellos que tuvimos rechazo por el papá, la mamá, el tío, el hermano, la novia, el ex o lo que sea? Y nosotros nos sentimos amados por el Padre Celestial. ¿Cómo no vamos a sentir la presencia del Señor? ¿Cómo no nos va a sostener? Pero si no la leemos, no vamos a escudriñar, no vamos a entender, no vamos a oír lo que Dios desea afirmar en nuestras vidas. Entonces el alma, cuando ha sido liberada de la esclavitud del pecado, necesita ser afirmada. Si usted fue rechazado, usted tiene que llenarse de la palabra del Señor, en donde Él le muestra cuánto lo ama. Con amor eterno te he amado, por cual he prolongado mi misericordia para ti. Qué precioso es sentir esas palabras que edifican nuestro corazón. Pero es necesario, hermano, que lo escudriñemos. Yo he encontrado textos de la palabra del Señor en donde confrontan mi vida, pero también alientan mi vida en cada momento en lo cual yo lo he necesitado. Y yo sé que usted necesita de Dios como yo necesito de Él. Yo soy apasionado de buscar al Señor porque necesito cada día aprender más de Él. No he llegado a comprender tanto a Dios, pero estoy en la lucha, voy caminando, deseo entender más del Señor. Y eso nos hace a nosotros tener una verdad tan profunda en nuestro corazón que nos hace seguir buscando de Él. Y es necesario que cada día lo busquemos en las Escrituras. Entonces ya le he dado dos verdades. Una, la armadura de Dios. Dos, permanecer en las Escrituras. Tres, es necesario, porque es necesario que confrontemos nuestra carne. Nuestra carne es la que impide que nosotros crezcamos y seamos las personas que Dios desea que nosotros seamos. La carne ya ha sido muerta, según Romanos 6:6. En el cuerpo de Cristo, la carne también, el viejo hombre fue crucificado. Pero ese hombre crucificado muchas veces se quiere bajar de la cruz y nos domina, nos impulsa, nos llena de pensamientos negativos que nos hacen apartarnos de los caminos del Señor. Y cuando nosotros no crucificamos la carne, y no tomamos nuestra cruz y seguimos a Cristo, entonces a veces hacemos los procesos más largos. Y ahí es en donde vienen todos aquellos problemas de que como Dios no me contesta, entonces mejor me pongo más rebelde y entonces que Dios mire qué va a hacer conmigo, ¿verdad? Y eso no debe de pasar en nosotros los creyentes. Nosotros debemos de someternos al Señor y buscar al Señor. Y ahí en medio de estar crucificando y recordando a nuestra carne que ya está crucificada y que ya no tiene gobierno sobre nuestras vidas, entonces vamos a ver manifestada la gracia, la misericordia, el plan perfecto del Señor. Así que, hermano, es necesario que usted confronte todos aquellos problemas internos que han venido afectando su vida y en muchas ocasiones. Ese mal carácter, ese temperamento agresivo que puede estar afectando nuestras vidas, esos pensamientos que nos atrapan y después nos llevan a cometer pecados que nosotros no quisiésemos cometer, a eso se le refiere como carne. A eso es como se le determina el viejo hombre. Y es necesario que lo llevemos a la cruz de Cristo. Habían pensamientos en mi vida de temor, de angustia, de muchas cosas que afectaban mi vida que yo tenía que llevarlos a la cruz. Y decir, Señor, yo debo de reconocer que ahí en la cruz tú llevaste ese temor, tú llevaste esa angustia, tú llevaste esa preocupación, tú llevaste esa desesperanza, tú llevaste esas circunstancias que yo no puedo llevar, tú sí las puedes llevar. Enséñame cómo hacerlo. Y el Señor en su gracia
en su misericordia, estoy en el proceso. No digo que tengo toda la victoria, pero voy caminando en la victoria, hacia la victoria. Y es importante que nosotros rompamos con esas cosas que están afectando nuestra vida, la carne. Ese enemigo que a veces hasta resiste la sangre de Cristo, hermano. Ese enemigo que resiste la presencia del Espíritu Santo. Porque cuando el ego se mete, hermano, aunque usted no me lo crea, resiste. Y resiste tan poderosamente que usted puede estar aquí, la presencia del Señor está aquí, y yo sé que la presencia del Señor está aquí, y esa persona que el ego le está gobernando y está enojada o está sintiendo el fracaso o está sintiendo la derrota o la desesperanza, no puede sentir la presencia del Señor. Y como vino, así se va. Y no estoy diciendo que aquí hay alguien así, ¿verdad? Pero puede pasar. En nuestra vida puede pasar. La carne aguanta, hermano, hasta la sangre de Cristo. Imagínense eso. Yo se lo digo por experiencia personal. Muchas veces la presencia del Señor estaba y yo estaba pensando en mis problemas. Y daban palabra profética y después yo hasta enojado. ¿Y por qué no me hablaste a mí, Señor? Y no era así, ¿verdad? Bueno, con ese ejemplo yo sé que pueden ustedes darse cuenta que no estoy hablando por hablar. La carne nos lleva a nosotros a tener patrones internos, y esa es la cuarta cosa, que es una verdad que yo quiero que usted conozca, de las cuales Dios quiere que usted aprenda a resistir y a vivir victorioso con ellos. Rompa con todos los viejos patrones que la carne impuso sobre usted o que la carne le enseñó. Esos viejos patrones que hacen que nuestra vida no vaya a dar fruto, que impide que el fruto esté en nuestra vida. Aquellas cosas que el viejo hombre le hizo cometer pecado, esas son las cosas que tenemos que hacer. Cuando nosotros damos consejería, en donde la gente deja de llegar, ¿saben cuáles son? Cuando alguien viene, les voy a contar un caso. Vino un muchacho muy guapo, muy atlético, muy especial, llegó conmigo y me dijo, hermano, necesito que me dé un consejo. ¿Cuál consejo querés? Fíjese que yo tengo una novia que no es cristiana, que ya vivimos juntos y yo no sé, pero es que Dios me ha dado amor para ella, hermano, yo la amo intensamente y yo sé que es el amor de Dios. Y este hermano me dijo, mire, yo no sé qué hacer, hermano, enséñeme usted qué hacer. Y yo le dije, mire, hermano, simple, la palabra del Señor dice, dejad la fornicación, dejad el adulterio. Sí, es que ella ya tiene 2 hijos, pero es que yo amo a los hijos como la amo a ella también. Entonces yo le dije, no, hermano, eso no es así. Ya viven juntos, ya están en pecado, ya estás en adulterio también, le dije. Así que tenés que separarte de esta muchacha. Y ya habíamos llevado un proceso de que él había sido rechazado y que por eso se puso a hacer su gimnasio y tenía así músculos, así como los míos, ¿verdad? Y entonces fue un gran caso de esta situación. Y este muchacho no me hizo caso, se juntó con la muchacha, después tuvo un hijo con ella y de repente llegó otra vez y me dijo, hermano, necesito que ores por mí. ¿Y por qué? Es que se fue ella con otro hombre. Entonces le dije, pero ya ves, la paga del pecado te llevó a eso y no tomas consejo y ya no viniste. Si hubiera seguido viniendo, entonces hubiéramos podido llegar a una consejería más eficaz. Y así las personas van llevando su vida. Cuando ya se les confronta a que deben de dejar un pecado o deben de dejar un hábito o deben de dejar alguna situación, ¡ping!, se desaparecen de la consejería. Se desaparecen de la iglesia. Y ese es el dolor del pastor, ¿verdad? Se le van las ovejas y de ahí dice uno, yo me equivoqué, Señor, ¿por qué tuve que confrontarlo? Pero era necesario. Era necesario confrontar el pecado. Era necesario confrontar los hábitos viejos que uno trae de la carne y mantenerse lleno del Espíritu Santo. Ese es el consejo real. Ese es el consejo verdadero, el que
anima al creyente a dejar el pecado y llenarse de Dios. Porque si nosotros no aconsejamos eso, hermano, entonces nos volvemos apapachados, apapachando el pecado, y al Señor nos va a corregir a nosotros los pastores. Le hablo como pastor, como consejero. Es increíble cada vez que una persona deja de asistir a la iglesia o deja de asistir a una consejería, es porque se le confronta que deje el pecado y no quiere dejarlo. Y después prolongan tanto todos sus problemas que después llegan cuando ya el problema es mayor. Y eso mayor es el trabajo que uno debe de hacer. Pero como amamos al Señor, amamos a sus hijos, amamos a las ovejas, pues nos comprometemos otra vez a ayudar, ¿verdad? Y así lo hemos hecho para la gloria del Señor. Pero hay que romper con esos patrones, hermano, para mantenernos en una limpieza espiritual, por decirlo así, o en una santidad, mejor es la expresión. Para vivir en santidad debemos de deshacernos con los viejos patrones que han afectado nuestra vida y que también nuestros antepasados nos han enseñado. Yo rompí con un patrón muy fuerte, hermanos. El patrón del adulterio y la fornicación. Mi papá, yo soy el tercer hijo de 6, contados con mi mamá, mi propia mamá. Pero tengo como otros 6 o 8 que son afuera. Unos mayores que yo y otros más pequeños que yo. Y cuando yo llegué al cristianismo, ya iba con una lista de varias novias y varios fracasos también, ¿verdad? Pero cuando yo llegué al cristianismo, escuché lo que era vivir en santidad y vivir en liberación de las herencias malditas. Y yo dije, esa herencia maldita, si yo ya no la quiero vivir, porque yo sufrí demasiado, que mi papá andaba con otra mujer, mi mamá llorando por él, cuando llegaba solo a regañarnos y a sacarnos en cara que solo dinero. No, Señor, yo no quiero andar en esas herencias malditas. Y me fui a consejería. A los 6 meses de haberme convertido, me fui a la primer consejería. Y ahí fue a exponer todas las cosas que yo vi que mi papá vivió, mi mamá vivió, mis antepasados vivieron. Y me di cuenta al contar que mi abuelo, mi tatarabuelo de parte de mi papá y mi abuela de parte de mi papá también, ellos habían vivido la misma vida de mi papá, teniendo hijos por doquier, dijo aquel. Imagínense que en Antigua, yo soy de Antigua, Guatemala, la cuna de la idolatría. Yo a los 6 años andaba cargando procesiones. Y mi papá nos jalaba para que fuéramos a cargar procesiones, pero él andaba haciendo un montón de travesuras. Bueno, para no hacerle larga la historia, pasé por el consejo de la palabra del Señor y empecé a renunciar a esas herencias malditas. Me di cuenta que, como les cuento, mi abuela, mi tatarabuelo y mis abuelos habían hecho el mismo patrón, dejar hijos regados. Y esa herencia maldita, dije yo, Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero renunciar a ella. Y la gracia y la bondad y la misericordia de Dios hizo que yo no tuviera novia por 5 años. Y empecé a orar y a clamar al Señor en esos 5 años para que Él me santificara, me quitara esos patrones de cómo conquistar a una mujer a lo mal, ¿va? Y un montón de cosas. Para no hacerles aburrida la situación, cuando yo conocí a mi esposa, yo le dije, Señor, ¿cómo voy a hacer para conquistarla si yo no sé? Porque yo conocía esos patrones de antes. Entonces el Señor me dijo, el Espíritu Santo te va a decir cómo. Y entonces, cuando yo conocí a mi esposa, el Señor me dijo a mí, lo que tienes que hacer es mostrarte tal como tú eres. Bueno, entonces me voy a mostrar tal como yo soy, ¿verdad? Y yo me comporté como siempre, ¿verdad? Y entonces mi esposa de hoy, la única, ya tengo 30 años de casado, 30 años de ministerio, 36 años de conocer al Señor. Mi esposa es extranjera y ella no le gustaba que le andaran chuleando.
Entonces el Señor a mí me dijo, no le tienes que decir qué bonita, qué bonitos tus ojos, qué bonito tu pelo, que como los chapines somos, ¿verdad? Que me gusta tu blusa y etcétera, etcétera. Sino que cuando yo llegué, le dije a ella nada más, mira, yo estoy interesado en ti, me quiero casar contigo. ¡Hala! Se quedó sorprendida mi esposa y me dijo, bueno, espérate 3 días, yo voy a orar y ayunar, porque yo estaba orando y ayunando por mi esposo. Después llegó y me dijo, mira, me voy a casar contigo. Y el Señor me enseñó cómo tenía que comportarme con ella. Un año de noviazgo y después nos casamos. La gloria sea para el Señor. Pero es importante renunciar, pasar un tiempo de consejería con alguien que sabe, ¿verdad? Como les expliqué al principio, no solo es echar fuera demonios, no solo es en una sola ocasión. Yo he pasado muchas consejerías y liberaciones porque hay cosas que van resaltándose en el tiempo para que nosotros podamos mantenernos en liberación. Así que los patrones no solamente también vienen a nuestra vida por lo que nosotros nos educamos, sino porque a veces hay herencias malditas en nuestra vida que impiden que seamos libres. Pero ¿cómo mantener esa verdad en nuestras vidas? Solo a través de la palabra de Dios, solo a través de mantenernos con la armadura de Dios, solamente confrontando la carne, solamente cuarta verdad, mantenernos en deshacernos con los viejos patrones. Y el quinto, desarrollar una vida continua de alabanza, de adoración al Señor. Si nosotros nos mantenemos adorando al Señor en nuestras pruebas, vamos a obtener la victoria. Las pruebas no vienen porque Dios no nos ama. Las pruebas vienen porque Dios nos está moldeando, nos está limpiando. Eso es parte del detox, como es el tema de este mes. El detox. Aquí me preguntaban qué era un detox. Algunos hacen un detox de desintoxicarse haciendo ayuno. Otros lo hacen por medio de tomar un té, que se llama detox. Y otros lo hacen como yo he hecho algunas oportunidades, que vamos a un lugar en donde ponen un baño y en ese baño ponen una sal y de ahí ponen unos electrodos con una maquinita y eso por medio de los poros va limpiando todo aquello que está en nuestra circulación y ahí van saliendo varios colorcitos en donde dice que desintoxicó el hígado, que desintoxicó los nervios, que desintoxicó la mente. No, ese no. Que desintoxicó todo lo del cuerpo, ¿verdad? Entonces es necesario pasar a veces por eso y algunos que tienen problemas con las venas, pues eso hacen para que las venas sean limpias y ahí poder ser limpios de eso. Pero nosotros tenemos que pasar por un ministerio de consejería, de liberación, para liberar nuestra alma y muchas veces nuestro espíritu. Nuestro espíritu muchas veces cuando no estábamos en Cristo fuimos esclavos del pecado. Y esa liberación tenemos que pasarla. Salir de la esclavitud del pecado, como dice Colosenses 1:13, para estar en la luz del Evangelio, en la luz de la palabra, en el reino de su luz. Y es necesario pasar esa liberación, pero muchas veces el espíritu herido es el que causa que el alma también sea perceptible a todo rechazo, a toda murmuración, a toda palabra de crítica. Y hay muchas cosas en las cuales nosotros no nos damos cuenta. Los ministros recibimos mucha crítica y cada día tenemos que ser libres de todo eso. Desarrollar una vida continua de alabanza, alabar al Señor, glorificar al Señor, bendecir al Señor, adorarlo, nos hace estar en su presencia y estando en su presencia, los espíritus inmundos tienen que huir, definitivamente. En nuestra vida debe de huir todo espíritu inmundo por el hecho de que somos sellados por el Espíritu Santo. Somos ungidos del Espíritu de Dios. Somos apartados para el reino de Dios. La sangre de Jesucristo está sobre de nosotros. Si nosotros pensamos y adoramos al Señor, los espíritus inmundos deben de huir de nuestra casa. Nosotros tuvimos opresión en la casa porque los vecinos practican hechicería.
Yo he leído libros en los cuales nos enseñan de que si nosotros vamos a vivir a una casa y no ungimos la casa y no ministramos la casa, nosotros vamos a tener influencias demoníacas que nosotros tal vez ni sabíamos que podíamos tener. Cuando nosotros tenemos un cuadro que demuestra cosas que no son del Señor, esas traen influencias demoníacas en nuestra vida. Hay tantas cosas en las cuales nosotros tenemos que pensar como creyentes para tener una vida libre, que estas verdades nos pueden sostener para poder librarnos de tantos aspectos que podrían haber en nuestra vida, que nos pueden liberar. Desarrollar una vida de alabanza hace que nuestros corazones puedan ser perceptibles a ser útiles para Dios. Todos los textos se los puedo dar para permanecer en las Escrituras. Santiago ya lo habíamos visto, 1, 22 al 25. La palabra de Dios como lámpara en el Salmo 119, 105. Es un agente de limpieza que nos limpia, está en Efesios 5, 25 y 26. Es una espada de 2 filos, lo podemos ver en Hebreos 2, 12. La palabra del Señor es espíritu y es vida en Juan 6, 63. Y muchas otras palabras más. Para romper con los patrones que nosotros tenemos y la palabra nos lo ha enseñado, lo podemos ver en la ilustración que el Señor nos dio con la mujer samaritana en San Juan capítulo 4. Cuando nosotros vemos que el Señor Jesús llega ahí al pozo, vemos que la mujer samaritana viene y le dice, dame de beber, ¿verdad? Y él le dice, sí te puedo dar de beber, pero primero tienes que decirme traer a tu marido. No tengo marido. Sí, le dijo el Señor, realmente no tienes marido porque con 4 has estado y con el que estás ahorita no es tu marido. Entonces viene él y dice, tú eres profeta. Y él le dice, yo soy profeta. Pero ahí vemos el patrón que ella traía de vivir en adulterio. Segundo, iba a la hora a la que no estaban las mujeres puras, ¿verdad? Y si nosotros nos damos cuenta, ahí la mujer samaritana nos muestra a nosotros que esos patrones en nuestra vida deben de ser limpios a través de la palabra viva del Señor Jesucristo. Pero si Jesucristo no lo hubiera confrontado, ella no hubiera dicho, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros cada día, hermano, confrontarnos con el viejo hombre y así ver de qué estamos hechos. Si estamos hechos del Señor o si estamos hechos de quién nos manda, ¿verdad? Si la carne o el Señor. Manténgase en un compañerismo cristiano. Hace muchos años una hermana llegó a consejería y nos dijo que tenía muchos problemas, que ella sentía que alguien le seguía y que eso se le metía en el cuerpo y que le afectaba emocionalmente. Y nosotros hicimos todo lo que el Señor nos mostró que hiciéramos. Pero un día orando con ella, el Señor nos hizo preguntarle, mire, ¿y usted qué hace en las mañanas? Y ella dice, bueno, lo que todos los días hago yo en la mañana es que salgo a caminar a las 5:30 de la mañana. Ah, y camina sola. No, fíjese que cuando voy caminando me encuentro con otra señora que va caminando y nos ponemos a platicar de todas las cosas de la vida. ¿Y usted le ha preguntado a esa señora cuál es su trabajo y qué es lo que hace? No, pues pregúntele mañana. Y al siguiente día llegó ella pálida y nos dijo, miren lo que me pasa. Con razón yo siento que me están persiguiendo y siento espíritus malos. La señora con la que yo camino es medium. Y ella no se había dado cuenta. Con razón sentía ella toda opresión. ¿Con quién nos juntamos? La mayoría de nuestro tiempo, ¿con quién nos juntamos? Así vamos a pensar. Si yo estoy con gente mal hablada y voy después a la iglesia, de repente se me va a salir una mala palabra, porque así estoy acostumbrado. ¿Con quién me acostumbro a estar?
¿Qué es lo que yo oigo? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que yo pienso? Es importante para mantenerse en santidad, en limpieza y en honrar a nuestro buen Dios. Razón tenía Otto de decirme que viniera a predicar esto porque este es uno de mis temas favoritos porque es lo que más practico y es lo que más he trabajado en el Señor. Bueno, ahora ya no tanto, pero antes sí. Es importante entonces, hermanos, que nos mantengamos en una vida de compañerismo cristiano, pero también que nos mantengamos sirviendo al Señor. Porque si no servimos al Señor, entonces nos acostumbramos a ser asadones, ¿verdad? Solo para adentro, y nada para afuera, y nada para afuera. Nos podríamos convertir en el mar muerto, que solo recibimos, pero nunca damos. Y una de las cosas a las que nos lleva a compromiso es dar. Si yo no tengo que dar o no estoy acostumbrado a dar, entonces me acostumbro a ser pasivo. Y al ser pasivo espiritualmente me hace a mí ser, pues, mejor no lo decimos, ¿verdad? Parásito, lastimosamente. Y andamos buscando siempre eventualidades y toques del Señor, en lugar de nosotros ser los que vamos y podemos ser instrumento del Señor para ministrar a otros. Mantener en nuestra vida un compañerismo de actividades espirituales, mantenernos ocupados en las cosas del Señor, servir al Señor. ¿Cuánto no hay en la iglesia para servir? El pastor, y si usted se sujeta al pastor, él le va a decir qué cosas puede hacer para el Señor. Qué lindo es servir al Señor. Yo me acostumbré desde que recibí a Cristo a servir al Señor. Y eso me ha dado a mí responsabilidad. Y al dar responsabilidad, me ha hecho 36 años, pues no echarme mi vuelta al mundial otra vez, ¿verdad? Como algunos otros dicen. Bueno, yo he ido a la iglesia un tiempo, después me he hecho mi vueltecito y regreso al partido. No, hermano, no es así. Debemos de ser constantes en el Señor, siempre, constantes. Otra verdad que lo va a sostener en la vida de fe y en la liberación es el aspecto de someterse totalmente a Cristo. Si usted se somete a Jesucristo, hermano, eso le va a dar a usted una garantía total para mantenerse en la vida de fe, mantenerse ocupado, mantenerse en la palabra, ser apasionado. Helen decía hoy en la mañana, tengo 15 años, no, tal vez 20, decía ella. Ya no se acuerda porque ya le están cayendo los añitos, ¿verdad? Igual que a mí, ¿verdad? Tiene 20 años que ella dice que tiene el fuego del Señor para buscarlo, para buscar al Señor. Y es importante mantener la llama del Espíritu Santo en nuestras vidas para que eso nos haga depender completamente de Cristo, para así mantenernos en constante liberación, en constante limpieza, limpiarnos de toda obra humana, limpiarnos de toda obra carnal, limpiarnos de todo pecado, mantenernos en santidad, en justicia. Es el mayor privilegio que el Señor nos puede dar. Y es necesario que nosotros nos pongamos a disposición del Señor. Fíjese que si usted y yo no nos sujetamos al Señor, mire lo que nos puede pasar. San Juan 15, versículos 4 y 5. No vamos a llevar fruto. Amén. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no lleva fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. ¿Quiere dar fruto para el Señor? Permanezca en él. Esté dependiente de él. Manténgase cerca del Señor. Sienta que el Señor está en usted. Hace un rato yo decía que el Señor me hablaba y me decía, mi presencia siempre ha estado en esta casa.
pero no se acostumbren a que la presencia esté, sino que anhelen más de esa presencia. No anhelen que alguien venga y les dé una palabra profética que se para acá, sino que ustedes sean portadores de una palabra profética, que puedan ustedes llevarle cambio a alguien que necesita. Y es necesario que el Espíritu Santo se mantenga constantemente en nosotros trabajando, ministrando, liberando, limpiando, porque estas verdades que la armadura de Dios le da, que la Escritura le transmite, que el crucificar la carne, el romper con los patrones, el mantenerse en adoración, en mantenerse en relación con otros, va a hacer que Cristo esté siempre en usted. Y ese es mi deseo en esta mañana, a motivarle a que usted dependa completamente del Señor para su liberación, para mantenerse libre de toda opresión, libre de toda herencia maldita, libre de todo pensamiento negativo, de todas aquellas cosas que el viejo hombre siempre quiere molestar. Y ese viejo hombre y esa vieja naturaleza, la palabra dice, está muerta. Pero hay cosas en las cuales el Señor quiere que aprendamos a vivir como Adán vivió. ¿Sabe cómo vivió Adán? Adán vivió libre de Satanás. Cuando él le dio la oportunidad a Satanás de entrar a su corazón por la mente, entonces se rompió la comunión con Dios. Y Dios quiere que usted y yo estemos en comunión. Así como Adán estaba en comunión con el Padre en el Edén, así estemos nosotros en libertad, en ese viejo modelo o viejo hombre que estuvo en Adán antes de pecar. Ahora la vieja naturaleza es otra cosa, ¿verdad? Pero ese Adán, que Jesucristo es el último Adán y que Jesucristo hizo de estar en nosotros, que nuestro espíritu ya no estuviera muerto, sino estuviese vivo para tener comunión con el Padre. Así quiere el Padre que estemos. Y nos deja la oportunidad de vencer voluntariamente a Satanás y a la vieja naturaleza para que nosotros podamos glorificar así a Jesucristo, que sí podemos vivir, aunque ya tenemos tantos años y tantas herencias que tuvimos en el pasado, poder triunfar sobre esta vieja naturaleza que está afectando muchos cristianos para que no crezcan ni den la altura de vivir, según como Efesios 4:12 en adelante nos dice, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Cristo le invita en esta mañana a que se ponga de pie y que ya no deje que esas viejas costumbres venzan nuestra vida y esas viejas herencias malditas destruyan más tantas vidas que a veces nos han afectado. Amén. Entonces yo quiero pedirle favor, nos ponemos de pie. Usted hizo una oración conmigo en esta mañana. Dijo, Señor, yo quiero que me edifiques a través de tu palabra. No era una trampa que le puse. Es mi deseo que usted sea edificado. Y yo quiero que en esta mañana usted se ponga delante del Señor y le diga, Señor, hay cosas las cuales han impedido el crecimiento espiritual de Jesucristo en mi vida. Yo quiero ponerlas delante de ti. Sabemos que no es una garantía el hecho de que hacemos una oración hoy, pero lo que yo sí sé, que la verdad lo va a seguir y va a estar en usted. Y esa verdad que hoy se ha establecido en sus corazones pueda edificar cada día más a Jesucristo en sus corazones. Amén. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tú que hiciste este cuerpo, esta alma, este espíritu, tú conoces mi corazón, conoces el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar, los que están viendo, oyendo. Vengo a pedirte, Espíritu de Dios, que donde tú hablaste, en donde tú quieres edificar, venga, Señor, a traer el poder de tu Espíritu para traer una liberación sobre la vida de mis hermanos. Hay tantas cosas que el hombre conoce, Señor, que no son conforme a tu corazón.
el adulterio, la fornicación, las malas palabras, los malos pensamientos, la opresión, la injusticia, no andar en la verdad, Señor. No hemos crucificado completamente aquellas cosas que te desagradan delante de ti, Señor. Hay pecados tan ocultos que nadie conoce, Señor, pero tú quieres destaparlos para poder traer liberación. Yo vengo a pedirte, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por estas personas a las cuales tu Espíritu llevó esta palabra de vida y esta palabra de verdad. Señor, tu palabra les conforta, pero también les alienta, les anima y les guía a la verdad que es en Jesucristo, la que nos trae toda libertad. Porque tu palabra así lo dice, Señor: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Señor, tú conoces que mi corazón ha querido edificar a tus hijos, llevar libertad a tus hijos, pero también cimientos de verdad para que puedan sostenerse en la liberación que tú has hecho sobre sus vidas. Padre, clamamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu sea el que toque nuestras vidas. Y tú, hermana y hermano, si el Señor ha hablado algo a tu corazón, entrégaselo. Dile: Señor, aquí está mi corazón, aquí está este pecado, aquí está este pensamiento, aquí está esta desobediencia. Es pecado. Yo lo sé, Señor. No sé cómo vencerlo, pero lo llevo hoy a la cruz para que tú ahí me enseñes cómo vencerlo, Señor. Ahí me enseñes tu victoria. Ahí me enseñes lo que tú ya pagaste en la cruz del Calvario para traer liberación sobre este hombre, Señor, sobre esta vida que humildemente se presenta delante de ti. Bendigo a mis hermanos, Señor, y te pido que en el nombre de Jesús quede grabado en sus corazones, en sus mentes, en su caminar, Señor, esta libertad que tú quieres que ellos tengan, estas verdades, Señor, que pueden sostenerles en algún momento determinado en sus vidas. Te alabo, te bendigo, Señor, glorifico tu nombre y te doy gracias por el privilegio de poder haber bendecido a esta iglesia Luz a las Naciones por medio de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A Jesús seguiré, pongo en él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se